Bien bendecidos tengan ustedes, muy buenos días. Les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Usted dirá, ¿por qué dirá Enoch? Es porque a mí me fue confirmado de arriba que yo soy Enoch. Entonces, por esa razón es lo que en varios de mis videos me hago conocer como Enoch. Y estoy haciendo conocer al mundo esta divina palabra que siempre voy llevando, pero también a través de la gracia infinita que me ha sido dada, también conocida como el Evangelio del apóstol Pablo, las 14 epístolas del apóstol Pablo. O sea, ese es el fundamento que nosotros seguimos, porque toda cosa tiene su principio y su fin, tiene su fundamento. Entonces nosotros no es que vamos a coger la Biblia y le vamos a hacer un champús, una mezcolanza ahí, de acá y de allá. No es así. Aunque nosotros utilizamos toda la Biblia, porque en definitivas cuentas todo es la palabra de Dios, pero hay que saber distinguir entre lo que es ley y entre lo que es gracia. Porque si las personas no saben distinguir lo que es ley y lo que es gracia, entonces hacen una mezcolanza y entonces aplican ellos lo que son rudimentos que ya no debemos de hacer, como por ejemplo el bautismo, la imposición de manos, el perdón de pecados, el arrepentimiento. Usted no ha oído un pastor evangélico que dice arrepiéntete y bautízate. Entonces esas cosas ya no van con el rey Enoch. Esas cosas ya no van en la gracia, porque hay muchos bendecidos. Cuando yo me refiero a gracia es porque cuando vino Jesucristo hombre, en el velo de José Luis de Jesús Miranda, ya nos dejó despertando de que no había pecado, de que no había diablo. ¿Y quién más? Por eso nosotros le llamamos Jesucristo hombre. ¿Quién más podía hacernos entender esto? Sino aquel que venía y edificaba encima. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo soy el perito arquitecto, pero es otro el que viene y edifica encima. ¿Y ese otro quién es? Jesucristo. Entonces, por esa razón, mis hermanos, mis bendecidos, es lo que yo les traigo, este evangelio de la gracia de esta forma. ¿Se dan cuenta, bendecidos? Tan hermoso, tan bonito. Y para eso quiero leerles una parte de la Sagrada Escritura que queda en Romanos, en el capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 3. Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya, ahí está, es palabra de Dios. Dios por eso dice que en semejanza de pecado lo mandó a su Hijo, para que por medio del sacrificio de él condenara al pecado. Entonces, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado. Y eso nosotros lo podemos afirmar, que está también en la Sagrada Escritura, porque hay muchos. Yo he conversado sobre todo con hermanos evangélicos, y resulta que ellos dicen que creen en la Biblia, pero cuando se les habla de estas cosas, a veces contradicen, y no es así. Mire lo que dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces el pecado ya fue quitado. Ese es el tema que yo traigo ahora en esta mañana. No hay pecado.
porque no hay pecado. Si nosotros decimos que no hay pecado, es porque no hay. Pero miren cómo es la gente. La gente siempre pondera, la gente dice que ha creído la Biblia, y sin embargo hay algunos, yo conozco, algunos son hasta pastores evangélicos, pero ¿qué le puedo decir? Da pena mejor, porque ellos han creído en la palabra, pero no hacen esta distinción de la que yo estoy haciéndoles conocer ahorita. Imagínense, bendecido, imagínense, hermano, cómo son las cosas. Y si nosotros lo leemos un poquito desde acá, desde el verso 23 en Hebreos, estoy leyendo Hebreos el capítulo 9, verso 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque era verdad que así lo hacían en el pasado. Ellos ofrecían, empezando desde un tortolito, me refiero a una paloma, o un cordero, o un buey, ofrecían sacrificio a Dios, y lo quemaban, y esa sangre, ese humo iba. Esa fue una ley en el tiempo de la ley de Moisés, la ley ceremonial. Pero aquí dice, entonces ahí entra el verso 26 y dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado de en medio. ¿Ah? Y todavía dice el verso 28, dice que perdón, estoy un poquito con tos. Dice que cuando venga Cristo, vendrá sin relación con el pecado. Eso está en el verso 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, lo que habíamos leído allá en Romanos, el capítulo 8, verso 3, que dice que en semejanza de pecado, Dios condenó al pecado en la carne, lo condenó, porque Él para eso murió. Figúrense cómo, por eso es lo que, cuando nosotros conocemos esto, ya no nos vamos a equivocar, porque sabemos, por eso la Escritura dice que sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7, 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda malicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y mire acá en Romanos el capítulo 10, verso 4, como dice, ya: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia para todo aquel que en Él cree. El fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿para qué la gente comienza a tomar partes de la Escritura para enseñar un evangelio? Ese evangelio es diferente, no es el que enseñó el apóstol Pablo. Miren, hay gente que por ahí dice que guardan todavía el séptimo día. Hay gente que todavía hace muchas cosas, o todavía bautiza, todavía hace imposición de manos, todavía unge con aceite. No, esas cosas ya pasaron. Aquí en Macará resultó un caso de un pastor evangélico que ungía con aceite a un personaje que estaban terciando para la alcaldía de Macará.
bueno, y como era una persona que tenía mucha gente, porque era de buen testimonio, anteriormente ya había sido alcalde y había dejado buenos principios, entonces ahora cuando vino, él salió ganando. Y a lo mejor va a decir este pastor evangélico que por la unción de él, no. Dios tiene ya preparadas las cosas desde antemano. De la unción ya no es para nosotros, porque la Biblia dice que hay diferentes evangelios, pero cualesquiera que no traiga mi evangelio, ¿quién lo dice? El apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él habló y comunicó y dijo que cuando venga Cristo al mundo, a juzgar al mundo, va a venir a juzgar conforme a mi evangelio, Romanos 2:16 y Romanos 16:25. Pero mire, en Gálatas 1:7, como dice, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está hablando ya. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si otro, o si uno de nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Quiere decir la palabra sea maldito, que esa era la palabra en el griego cuando hablaba el apóstol Pablo. Entonces, ese evangelio que enseñan los pastores, ese no nos conviene para ahora nosotros, porque ese ya pasó. Si nosotros leemos en Hebreos el capítulo 6, en el capítulo 6 nos está diciendo el apóstol Pablo que debemos de dejar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino con un propósito, a entregar su vida por nosotros y a cumplir la ley de Dios. Porque Él sí la cumplió, porque Dios preparó sacrificio de sí mismo, porque los hombres no podían cumplir la ley de Dios. Como no pudieron cumplir la ley de Dios, mandó a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en su carne. Lo que yo leí en Romanos el capítulo 8, verso 3. Y en Hebreos el capítulo 6, verso 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire clarito, no es que yo estoy hablando. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, cuando aquí está diciendo vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas. ¿Qué es lo que enseñan los evangélicos? ¿Qué es lo que enseñan los pastores? Todas estas cosas. Porque ellos simplemente, la mayoría de las religiones salieron de la Iglesia Católica y la mayoría de la gente viene siendo casi católico, porque la Iglesia Católica acumuló todo, con idolatría, con imágenes, con oraciones, con rezos, con letanías, con liturgias y con respónsolos. Y cuando el hombre se dio cuenta que esto era un negocio nomás de los religiosos para ganar dinero, para sacarle dinero a la gente, y cuando comenzaron a leer la Biblia se dieron cuenta que no era eso. Entonces comenzaron a surgir las demás religiones, y muchos con diferentes nombres, pero solamente quitaron las imágenes, pero el resto de la doctrina igual que la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no lleva la doctrina de Pablo. Ustedes saben muy bien que la Iglesia Católica lleva la doctrina de Pedro. Y entonces nosotros también aquí, por ejemplo, lo que yo les estaba leyendo en Gálatas, dice clarito aquí en la escritura, pero primero voy a leerles
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Y de ahí para allá sigue diciendo, verán, vamos a llegar hasta el 14, donde dice que Pablo lo exhortó duramente a Pedro porque era de condenar. Y Pedro, el apóstol Pedro, se metía en el campo de que le tocaba predicar al apóstol Pablo, porque Pedro era para Israel, para todo el pueblo judío, para los que estaban bajo la ley. Por eso Pablo le dice, a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión. Hay dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión. Lo voy a leer de nuevo para que ustedes vean bien clarito. Dice, antes al contrario, como me había sido encomendado el evangelio, ¿qué dice aquí? El evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Entonces hay dos evangélicos. Una vez vinieron aquí a mi oficina un grupo de hermanos, me pidieron permiso para entrar a hablarme la palabra de Dios. Andaban con maletines, con paraguas, con portafolios, como saben andar los testigos de Jehová. Y me dijeron que querían hablar un ratito y que pues habían andado con según ellos, el anciano de que había venido de Quito. Como ellos no podían entrarme, me lo mandaron al anciano. Y me comenzó a hablar y bueno, yo lo dejé que desfogue todo. Al último le dije, ¿usted sabe que hay dos evangelios? No, dice, no hay dos, solo hay un evangelio. ¿Y cuál evangelio? El de Jesucristo. No señor, le digo, hay dos evangelios. ¿Y a dónde está? Muéstrame en la Biblia. Le mostré Gálatas 2:7. Y ahí cuando ya lo hice leer, le digo un ratito, ¿qué dice ahí? Me fue enviado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. ¿Cuál evangelio sigue usted? No me sabía contestar, porque los evangélicos, todas las religiones cristianas, no han sabido distinguir entre los dos evangelios. Abba Padre. Pero voy a seguir leyendo más allá. Dice que por la hipocresía de los apóstoles, hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Ve? El verso 8. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, porque Pablo fue escogido para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé nos dieron la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos dijeron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Miren, esa es la costumbre de la Iglesia Católica y la mayoría de la Iglesia Evangélica. Ellos piden una limosna, una colaboración para los pobres, porque esa doctrina, esa la aplicaron ellos, los que llevaban el evangelio de la circuncisión. Por eso usted ve en la Iglesia Católica hay Plaza de San Pedro, Barca de San Pedro, Basílica de San Pedro. De Pablo no mencionan nada, porque por eso ellos dicen el sucesor de Pedro es el Papa, y lo dicen bien. Pero ¿quién fue Pedro? Recuerden esa palabrita ustedes cuando Cristo les habló que él iba a ser entregado por los judíos y los soldados romanos iban a venir y lo iban a llevar preso. Y Pedro le dijo, no Señor, yo no te voy a dejar que te lleve preso. ¿Qué le dijo Jesucristo? Quítate de mi delante, Satanás. Por eso es lo que el Apocalipsis habla, que hay una iglesia de Satanás. Es la iglesia de Tiatira, pero esa iglesia de Tiatira, ustedes compárenla bien con la iglesia católica. Esa es la iglesia de Satanás. Miren cómo se va conociendo. ¿Y por qué? Porque Pedro era de condenar. O sea, Pedro era la reencarnación viva de Satanás.
Miren lo que sigue diciendo aquí el verso 11. Pero cuando vi en Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa fue la exhortación pública que le hizo el apóstol Pablo a Pedro. Entonces cualquiera dice que porque eran apóstoles ellos se llevaban como apóstoles. No. Los apóstoles le llegaron a tener envidia a Pedro. Nosotros lo vemos por un versículo de la Biblia, en Tito 1:10. Miren cómo dice Tito 1:10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Y a quién les fue enviado el evangelio de la circuncisión? Como dice ahí Jacobo, Pedro y Juan, ellos venían de la circuncisión. Y aquí dice clarito la escritura que los habladores contumaces y rebeldes eran los de la circuncisión. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, tenemos que saber hacer distinción en lo que es el verdadero evangelio de la gracia, porque si nosotros no hacemos esa distinción, vamos a fracasar. ¿Y qué es gracia? Gracia significa un don de Dios, un regalo. O sea que ahora no tenemos que hacer nosotros sacrificios, no tenemos que hacer nada porque Dios ya lo hizo. Yo les he dicho a algunas personas, ni diezmos, porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Pablo, no se ve que él habla de diezmos. Más bien, si usted lee el capítulo 7 de Hebreos, usted se va a dar cuenta para quiénes eran los diezmos. Dice: aquí reciben los diezmos hombres mortales, y por cuantos pasaron a ser muchos, Dios mandó un solo sacerdote de Dios, que no viene de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá, el cual no habló nada al respecto de los diezmos. Miren, muchas iglesias, incluso iglesias evangélicas, algunos pastores se hicieron ricos con los diezmos de la membresía de la gente. Qué robo, qué engaño. Y para engañar a los creyentes, a los feligreses, todavía cogían parte de la Sagrada Escritura, cogían libros de la ley. Cuando yo me refiero a libros de la ley, es del libro de los Hechos de los Apóstoles para atrás, como es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los libros del Antiguo Testamento. Esos son libros de la ley. Aunque es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son libros prehistóricos también, porque ya hablan del tiempo de Jesús, porque cuando vino Jesús ya medió entre la ley y la gracia. Por eso es lo que lo criticaron a él cuando los discípulos arrancaban espigas en el día de reposo, y Cristo les dijo: yo no soy dueño incluso hasta del día de reposo. Para que sepan, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo, porque ya Cristo vino a remediar. Por eso él viene, le llaman tiempo de la redención, porque ahí acabaron los sacrificios, acabó la ley ceremonial, que eran más de 613 mandamientos. Y cuando muere y resucita, y después llama al apóstol Pablo, él ya siendo elegido para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a nosotros. Entonces, cuando yo les hablo de fundamento, cuando el rey no les habla de fundamento, estamos hablando
de la doctrina de la gracia, de las 14 epístolas del apóstol Pablo, sin salirnos de ahí. Porque hay muchos por ahí que salen ya diciendo que ellos son los dioses, que ellos son Jesucristo y que yo me llamo tal cosa, tal nombre, y así van cambiando. Por ahí resultó uno, yo solamente le di, como dicen la gente, le di cuerda. Aquí en el Ecuador dicen le di piola o soga, para ver hasta dónde llegaba, porque yo no me había convencido de la verdad. Pero él primeramente venía diciendo que es el dragón, después venía diciendo que es el padre de los espíritus, después venía diciendo de que la confirmación de Jesucristo mismo, y más después dijo que era Isis. Pero había una cosa, que por ejemplo a mí me lo puso el ángel Miguel, pero como yo llevo estos mensajes también, y yo me confirmé como el ángel Miguel, porque esto no me lo dio solo él. Hace 3 años antes una clarividente de Colombia ya me había puesto en la foto y me mandó un mensaje diciendo que yo soy el arcángel Miguel. Bueno, yo casi no le hice mucho caso, no hice comentarios, cogí la foto y la guardé en mi computadora. Pero después de 3 años tuve el encuentro personal con el ángel Gabriel. Es un hermano, se llama Alexander, de Costa Rica, y yo le pregunté: ¿por qué tú te haces llamar ángel Gabriel? Entonces dice: así me nombró mi padre. Y le digo: ¿cuál padre? El dragón. Y le digo, y él dice: ya te voy a poner, ya le voy a decir para que te mande una solicitud de amistad. Y me mandó la solicitud de amistad, yo le acepté y él me comenzó a hablar. Pero desde que comenzó a hablar ya me lo vi que era un poco así imponente. Cuando yo quería hablar no me dejaba hablar, solo él hablaba. Entonces ya dije: este no es Dios, porque un Dios tiene que ser bien, pues el Dios es perfecto, y como es Dios perfecto también sabe comunicarse y hablar con los hijos, no él una sola, y todavía viene con mentiras diciendo: te hablo así porque no tengo tiempo, dice, tengo que atender más de 200 personas. Y después esto salió una pura falsedad, porque ¿a dónde estaban las personas que él decía? No, sino que él quería imponer lo que él era. Y él viene, dice, y después me manda un mensaje y dice: tú eres el ángel Miguel. Bueno, como si él decía que él era el padre de los espíritus o que Jesucristo estaba en él. A veces había como creer, porque por ejemplo José Luis de Jesús ya pasó a la nube, y nosotros, yo estoy bien claro que él fue Jesucristo hombre, pero pasó a la nube su cuerpo. Entonces debía de manifestarse, y más bien yo creo que él se manifiesta en mí. ¿Por qué le digo? Porque él vino a mí de noche, vestido de blanco, estando la puerta cerrada. Yo ya me había dormido, me desperté a la 1 de la mañana y vi que alguien iba caminando en la pieza. Me asusté un poco porque dije, yo dejé con aldaba, dejé con picaporte la puerta, ¿cómo van a entrar? Y era un hombre vestido de blanco, me tocó la punta del pie, se acostó, me aplastó este brazo izquierdo, lo quedé mirando, era Jesucristo hombre, y de ahí se reintegró en mí. Cuando se reintegró en mí fue diferente, no habían dudas en mí, más bien como que de mí salía una enseñanza. Y él dice que también, pero el hecho de él es diferente, él dice que lo ha visto de espaldas. Por eso es lo que él no tiene mucha revelación. Y más bien se encontró con el que él quería hacerse pasar como padre de los espíritus o como Dios mismo, se encontró con el verdadero. Y como él mismo me nombró como el ángel Miguel, ustedes se ponen a buscar ¿quién es el ángel Miguel? Es el mismo Cristo. Usted lea Apocalipsis el capítulo 12 y ahí dice que Satanás luchó con Jesucristo o con el ángel Miguel, y que el ángel Miguel lo arrojó por tierra a él y sus ángeles con la autoridad y el poder de su Cristo. Entonces era Cristo mismo, y a ese me han nombrado a mí, y no hay más. Y a ver, la gente se da cuenta por el conocimiento, por la forma que yo llevo el mensaje, por la forma de enseñar, por la forma de hablar.
pero yo siempre me hago conocer más como Enoc, porque ese nombre me fue dado de arriba. Yo escuché la voz una vez y después otra vez y me dijo, tú eres Enoc. Para la gloria de Dios, aquí estoy llevando el mensaje. Quería leerles una partecita para combinar el mensaje que es ley y que es gracia, y que estamos nosotros bajo la gracia de Dios. Mire como dice en Efesios el capítulo 2 verso 5 en adelante: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza que es su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a regresar al verso 6, que dice: juntamente con Él nos resucitó, asimismo, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo allá dice en Hebreos que ya no debemos de hablar de resurrección, porque esto hablaron los profetas. Jesucristo habló de resurrección, pero viene el apóstol Pablo y él dice que hablar de resurrección es un rudimento. Y entonces aquí dice, nos hizo sentar. Voy a volverlo a leer otra vez. Dice, juntamente con Él nos resucitó y nos dio cuerpos celestiales. Mire, así mismo, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de sus riquezas, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros recibimos este evangelio de la gracia, nosotros ya no, ni la muerte mismo puede hacer nada con nosotros. Fíjese, si yo le leo, por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 15, el verso, lo voy a leer solamente el verso 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mire, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y si Cristo ya nos quitó el pecado, entonces ya no hay ley y ya no hay muerte. Por lo regular, el aguijón de la muerte no nos puede hacer nada, ni el sepulcro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice. Yo les he contado a ustedes y les he dado testimonio de que yo muchas veces me he enfrentado a la muerte, le he visto la muerte con mis ojos. He estado en lugares muy peligrosos donde podía morir, donde podía ser ahogado en los ríos, en las alturas donde podía caer y morirme. Pasé todo eso y no me pasó nada. Dormía en un cuarto donde habían serpientes, en un lugar, digamos, donde había tantas serpientes, porque era un lugar lejos que tenía que cuidar ahí, pero eran peñosos, donde había habido muchas serpientes. Y yo después encontraba serpientes en mi cuarto y encima en el techo. Caían así las crías de las serpientes. Entonces, miren, mis bendecidos. Por eso en Oseas, el capítulo 2, verso 16 en adelante, dice que Dios hizo una alianza con el hombre para enfrentarlo ante las fieras, ante las aves de los cielos y ante las serpientes, y que no le iba a pasar nada, y que iba a quitar un nombre de los Baales, iba a poner un nombre que es Easy. Por eso usted en mi correo usted ve Nelson Easy. Ese no me lo quito, ese está ahí, porque es una realidad. En el otro correo está como el Ángel Cristo, también no me lo quito porque está confirmado el nombre de Jesucristo ahí. Y Ángel Miguel, como les expliqué, lo mismo.
Entonces, mis hermanos, esta es una maravilla, esto es algo de gloriarse en el Señor. Y todo lo que estamos viendo y oyendo, esa es la gloria que nosotros damos. O sea, ahora ya estamos llegando a conocer que estamos en el perfecto evangelio. Estamos en la verdad. No como cuando estábamos más antes por ahí, atrás de las religiones, no. Y nosotros, miren, yo no vengo fundando religión, ni grupo, ni secta, porque Dios no está ahí. Dios está en tu corazón. Usted lee Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, verso 24, dice que Dios no está en templos hechos por manos humanas. Segunda de Corintios, el capítulo 6, versos 16 y 17, dice: cuyo templo somos nosotros. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Él está acá. Y la mente es el cielo de Dios. Hebreos, el capítulo 3, habla de que nosotros somos la casa de Dios. Todo este cuerpo es la casa de Dios. Démosle lugar a Él para que Él haga. Por eso yo le digo a la gente: no se meta conmigo, porque mi ángel es fuerte. Yo he visto gente que han quedado en silla de ruedas, gente que han quebrado económicamente por estar hablando del ángel Miguel, por estar hablando de Nelson Isse, y otros se lo han pagado con la muerte. Por eso yo les digo así de corazón: no se meta conmigo, porque mi ángel es fuerte, el que está dentro de mí es fuerte. Yo en cuanto a la carne soy débil, como dijo el apóstol Pablo, pero en cuanto al espíritu soy fuerte. Gracias, mis hermanos, esto es lo que yo les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días, permiso.